Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes como todas las semanas hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa se inaugura en su participación como comoderador del mismo nuestro profesor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús, qué bueno tenerte por aquí. Saludos, decano, un placer. Jesús, en el día de hoy, en este primer programa como co-moderador, nos ha sugerido el que conversemos acerca de un escrito breve que se refiere a una postura utópica. Una postura utópica, como todos saben, es el lanzamiento de una idea posible que usualmente ocurre en el futuro y que pudiera bien ocurrir o no ocurrir, pero que el valor de la utopía radica en presentar ideas frescas, diferentes, mirar problemas o situaciones desde un ángulo innovador, un poco como se diría fuera de la caja, y siempre tiene el resultado o el balance positivo de abrir la mente a nuevas a posibilidades que quizás de otra manera no se explorarían. Hay personas que entienden que las utopías son absurdas. Ciertamente hay mucho en la utopía de absurdo, de irrisorio, pero hay mucho valor, mucho valor intelectual en este esfuerzo de plantearse una realidad de manera diferente. ¿Cómo veríamos el mundo? ¿Cómo veríamos nuestras condiciones y nuestra situación desde otros ángulos, de ángulos completamente diferentes? Y eso es un poco lo que tenemos hoy en este escrito que se titula A Home is not a House, un hogar no es una casa, y que fue escrito por un crítico de la arquitectura, Peter Rainer Banham, y fue escrito en 1965. Eso es importante mencionarlo porque nos coloca directamente a todos aquellos que han seguido nuestro programa, sabe que nos coloca directamente en uno de los puntos más activos del movimiento moderno de la arquitectura. Ya sus postrimerías, como saben, el movimiento moderno de la arquitectura se concluye en los años 70, finales de los 70, principios de los 80. O sea que 65 ya está bien avanzado. Los postulados de la arquitectura moderna están ahí fuera, están claros, están conocidos por todo el mundo. Y entonces él un poco se monta en este ambiente moderno, de mucho desafío de las ideas y de los postulados tradicionales de la sociedad y de la arquitectura particular, para venir con esta idea que luego tú vas a estar abundando y vamos a estar conversando. No debemos de dejar fuera de esta ecuación a quien no necesariamente es escritor de las palabras, pero que fue el acompañante de Banham en el escrito con las ilustraciones, y es el arquitecto François Dallegret. Digo yo que es importante incluirlo porque por lo menos para mí, no sé si para ti, este es un escrito donde las ilustraciones de Dallegret ciertamente acompañan a la idea y ayudan tremendamente a aclarar la idea. Yo es un escrito que me lo he leído 3 o 4 veces y me resulta por momentos un poco complicado de entender. O sea que vamos a estar un poquito desmenuzándolo.
Claro. Aquí. Eh, todo el planteamiento del escrito, para adelantarlo y luego dejarte, es un planteamiento sobre, primero, en dónde ocurre. Ocurre dentro de un contexto cultural de estilo de vida americano, Ujú. donde se aprecian algunos aspectos de esa cultura que luego vamos a estar mencionando y que plantea una envoltura diferente, mínima, de lo que es una casa. Right. Montado sobre los postulados modernos, donde obviamente se habla de la expresión sincera de los materiales, de la no ornamentación, de una expresión franca del funcionamiento del edificio. Y entonces él llega a los extremos haciendo unas posturas que vamos a estar viendo, donde básicamente esta supuesta casa, que en realidad él le llama la no casa, porque prácticamente hace desaparecer la casa, tiene algunas características. Primero, el sostén principal estructural de la casa y todo eso, los sistemas mecánicos. Él identifica la mecánica como el componente que sostiene la vida, por lo tanto es el más importante de todo, y que ya en el siglo XX y mucho más ahora en el siglo XXI, llegó a ser tan complejo que tiene capacidades casi estructurales, o sea, él mismo podría sostener la casa sin necesidad de que nosotros revistiéramos a nuestras residencias de todos estos otros materiales que él los encuentra pesados y que quizás son innecesarios, son superfluos, haciendo la residencia tan liviana, que consiste solamente en los sistemas mecánicos y unas burbujas y demás que vamos a estar viendo. Él visualiza como que esta casa se puede mover, se puede colocar en distintos sitios, no tiene que estar anclada a un sitio en particular. Y obviamente todo esto es lo que crea la fantasía y la utopía, eh, abrazando postulados que él, eh, que él extrae de la oferta intelectual de Adolf Loos, un polemista, arquitecto austriaco de finales del siglo XIX, del principio del siglo XX, donde Adolf Loos identifica en la cultura americana básicamente tres condiciones, tres características que entonces Braham utiliza. Uno es la informalidad, Right. el otro es el amor por el espacio y el otro es la compulsión por la limpieza. Entonces, de alguna manera, Branham, y ya con esto te dejo, busca cumplir con estas tres virtudes o características del estilo de vida americano que Luz en el principio del siglo, final del siglo pasado y principio del siglo XX, lo ve como las grandes ventajas de la cultura americana para convertirse en los verdaderos dueños del movimiento europeo, del movimiento moderno que hasta entonces era propio de Europa y resultado de la revolución industrial. O sea, dicho todo eso, que yo creo que traté de decir en demasiado de muy poco tiempo, pero que el programa nos va a permitir abundar más, te dejo entonces a ti, por favor, con una explicación más detallada de este escrito tan interesante. Adelante. Claro, claro que sí, gracias. Pues mira, es curioso, creo que mencionaste al principio del programa que has tenido que leerlo como unas 3 veces. Am, es una lectura compleja a pesar de ser un ensayo relativamente corto, pero que ciertamente resulta para mí ser un buen ejemplo de cómo uno puede en arquitectura escribir, pero también ilustrarla, ¿no? Y entonces siempre intento que mis estudiantes de historia y teoría y estudiantes de fin de carrera como que lean y vean cómo se organiza y cómo es la secuencia del escrito, porque esto es al menos una de las aspiraciones que uno quisiera llegar, ¿verdad? Ser capaz de poder traducir ideas que son ciertamente complejas, que el mismo Banham las reconoce, en un momento relativamente temprano, ¿no? En los 60, o sea, todavía no ha pasado
por el proceso histórico, el lente histórico, ¿no? Que uno podría comparar con otros estilos arquitectónicos del pasado. O sea que Reyner Banham viene siendo este historiador del, casi que del futuro inmediato, ¿no? Y que él es una persona que nace en 1922, o sea, en 1923 se publica hacia una nueva arquitectura, o sea, que él se desarrolla durante este periodo de la modernidad y él muere en 1988, o sea, que él muere en la posmodernidad, o sea, que es algo fascinante ver cómo él entiende la arquitectura moderna en todas sus fases, ¿no? Am, y logra visualizar un futuro plausible, ¿no? En el 65 con A Home is Not a House. Pero me gustaría presentar algunas imágenes para Claro. continuar esto. Así que él escribe A Home is Not a House, que curiosamente es un título provocador. Lamentablemente nunca llega a explicar el título en el ensayo, pero ciertamente da a entender que hay una necesidad o hay una posible problemática espacial sobre cómo entendemos el rol de los sistemas mecánicos en la arquitectura moderna, ¿no? Entonces, curiosamente, François Delegret logra dibujar los perfiles de Rainer Banham y de él mismo, pero siempre me gusta presentar estas dos imágenes porque presentan a un Rainer Banham eh, entusiasmado por la arquitectura moderna, pero no solamente por la arquitectura, sino también por las ciudades. Particularmente él tiene una pequeña obsesión con Estados Unidos, Norteamérica, pero particularmente la ciudad de Los Ángeles, ¿no? O sea, que él cree que todos los sueños, todas las aspiraciones de la modernidad europea realmente se cumplen en los Estados Unidos, ¿no? Y lo utiliza como un case study, ¿verdad? Un caso de estudio. Sí, Y si me permites interrumpir aquí, por eso es que yo hago la mención de Luz, porque yo entiendo que hay un paralelismo entre Adolf Luz y él. Adolf Luz nace en el 1870 Ujú, y muere en los años 30 del siglo XX. O sea que estamos también ante una persona que vio los comienzos del movimiento moderno, ujú. pero vio también el movimiento moderno anterior, el Art Nouveau. Luego. Ujú, Entonces, es un crítico del Art Nouveau y del movimiento moderno en el sentido de que él entiende que los postulados del modernismo, y me parece que esta es la coincidencia y la tangencia con Branham, ujú, él entiende que los postulados del modernismo se van a dar con mayor comodidad dentro de la cultura americana, que tenía las tres características que no quiero repetir, pero que ya mencioné. Entre una de ellas, obviamente, es el espacio y la informalidad, que son importantísimos, y la asepsia. ¿Por ujú, qué? Porque ¿cuál era la Europa del momento? La Europa del momento es una Europa de revolución industrial, luego fue una Europa de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de una Europa destruida donde él no veía posibilidades de que los postulados del movimiento moderno se dieran con la velocidad o con la fuerza que que sí se podían dar en esta nueva gran nación que estaba surgiendo como primera potencia mundial, que era los Estados Unidos. Y ahí es la coincidencia, me ujú. parece que ahí es la coincidencia que hay entre ellos dos. Branham nace un poco antes de que Luz muera. Right. Y ambos pisan dos momentos históricos en la arquitectura, que es muy interesante esa coincidencia. Pero adelante, adelante. Por eso es que Los Ángeles viene al paso y todo este tipo de cosas. Right. Pero obviamente algo que es de interés para este episodio es cómo los arquitectos y arquitectas piensan sobre arquitectura. Y para aquellos que después de haber escuchado el programa les interese leer y saber más, un poco más de la obra escrita de Banham, porque como historiador sus libros son su arquitectura prácticamente. Él intenta establecer esta teoría basada en lo que es la implicación de la arquitectura moderna, pero particularmente él tiene este denominador común en donde él argumenta que la tecnología, las necesidades humanas y las inquietudes medioambientales son indispensables y que están
integradas en el concepto de arquitectura moderna. O sea, que él se desvincula un poco de esta lectura que ocurre muy temprano, a principios del siglo XX, de que la arquitectura moderna es simplemente un cambio estético de expresión, ¿no? Sino que hay algo paralelo, ¿verdad? Que es la introducción de sistemas mecánicos y tecnologías y que él logra, ¿verdad? Casi que deshilar, ok, ¿cuál es este futuro plausible de esta implicación? O sea, la invasión mecánica va a llegar a tal punto que va a consumir a la arquitectura completa y se convierte en arquitectura. Bueno, puede ser, eso es lo que intenta argumentar Rainer Banham y lo hace desde su primer libro que, dicho sea de paso, eso fue su disertación doctoral, que se llama La teoría y el diseño de la primera era de las máquinas y cubre 3 décadas, desde 1900 hasta 1930. Sin embargo, obviamente la tesis principal que el ensayo busca, ¿verdad? Que lo que intenta argumentar es investigar, okay, cuál es ese rol de los servicios mecánicos en el advenimiento de la arquitectura moderna. Y ciertamente Banham reconoce el legado e influencia de Le Corbusier en esta arquitectura, ¿no? Y él ciertamente es insistente, no necesariamente en el ensayo, pero en otros libros, particularmente en la era de los maestros, en donde The Age of the Masters, que habla de Le Corbusier, Mies, Gropius y Frank Lloyd Wright, pero ciertamente hace un comentario sobre la idea de la máquina, ¿no? Que Le Corbusier intenta articular en su libro hacia una nueva arquitectura. Y claro, los que nos escuchan y los que nos están viendo deben recordar que para Le Corbusier nuevas tecnologías han surgido, significa que nuevas funciones han aparecido, ¿no? Ya no podemos resolver un espacio de oficina con un escritorio, ¿verdad? Sino que podemos traer cosas del pasado, ¿verdad? Particularmente del legado clásico, pero hay que cambiar un poco, ¿verdad? La estética y elevar esta arquitectura a la era de las máquinas. Por eso la imagen del automóvil para Le Corbusier tiende a ser importante. O sea que para Le Corbusier, une maison est une machine à habiter significa en español, una casa es una máquina para habitar, ¿no? O sea que, Exactamente. Y aquí quiero, si me permites hacer un comentario, claro, ciertamente, y esto me lo has escuchado anteriormente, los edificios nuestros y las personas que nos escuchan tienen que entender, ya tienen una gran vocación tecnológica. No basta con ser aquel refugio que nos protegía de las inclemencias del tiempo y que un poco era el estuche de nuestra fragilidad humana y ya con eso era suficiente. No, ahora tienen que facilitar nuestra agenda diaria, tienen que mantenernos en confort, tienen que permitirnos estar conectados, pero al mismo tiempo protegidos del mundo que nos rodea. En fin, tienes que disponer de los desperdicios sólidos que nosotros mismos producimos. O sea que efectivamente la teoría de que el edificio es una máquina que se habita, aplica completamente y esto se ve en los años 20 y obviamente con mucha más fuerza ahora en el siglo XXI, pero adelante. sí. Nada, no sé si nos queda un poco de tiempo, pero ciertamente esta idea de la máquina, que él también logras identificar correctamente, para Banham es importante establecer eh, punto de partida, ¿no? Porque, de nuevo, él es el historiador por excelencia del futuro inmediato, por lo tanto, él tiene que, con el ensayo, establecer cómo se posiciona ante esta relativamente nueva historia y logra visualizar este futuro plausible, ¿no? Y François Dallegret logra realizar este tipo de ilustraciones en donde el componente de los caballos de fuerza, ¿no? El movimiento, el desplazamiento con la tecnología, que tiene también espacio, tienen un pasado y ciertamente tendrán ese futuro, ¿no? Ahora yo creo que sí, te tengo que tomar la palabra. Me parece que el tiempo de esta primera mitad se nos ha terminado, pero es solamente la primera mitad. Venimos en unos minutos con la segunda mitad y proseguimos con esta interesantísima conversación acerca de esta postura utópica que nos presenta Rainer Banham.
A home is not a house. No se retire nadie, venimos en unos pocos minutos. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Le invitamos a que nos busquen en YouTube bajo este mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, donde todos los jueves podrán ver un nuevo contenido acerca de este tema de la profesión. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos que les permitan entender mejor la bella profesión de la arquitectura y que les sirvan para poderla evaluar, observar y saber apreciar y exigir mejor arquitectura. Nuevamente, como les deseé en un principio, espero que se encuentren todos bien y en salud. Y les recuerdo que Dios nunca nos abandona. Continúa conmigo como co-mantenedor del programa, nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Gracias, Jesús, por no haberme dejado solo. Qué bueno tenerte aquí. Claro, gracias. Jesús, estábamos hablando en la primera mitad del programa, este tema que planteaste para discusión de hoy, que es una especie de postura utópica, acerca de cómo envolver ese espacio más íntimo nuestro que es la residencia, y que se basa nuestra conversación o gira nuestra conversación alrededor de un escrito que habíamos mencionado ya, A Home is not a House, perdón, escrito por Peter Rainer Banham, que ciertamente es interesantísimo. Te escuchaba al final de tu presentación en la primera mitad, de cómo él utiliza esta evolución de la mecánica en la arquitectura. Y por mecánica, aquellos que nos escuchan en mecánica, nosotros en este ambiente del diseño y la construcción lo entendemos por todos aquellos sistemas que son mecánicos que apoyan el funcionamiento, tales como el funcionamiento y el confort dentro de nuestros espacios, tales como puede ser la plomería o la ventilación mecánica, aire acondicionado, calefacción, etcétera, que se han convertido y que identifica Banham como el sostén principal de este ambiente habitable. Ciertamente yo veo, no te vi particularmente mencionándolo, pero yo veo a Banham también haciendo una especie de reto intelectual, y reto entendido como se entiende en Estados Unidos. Es como un challenge, está como retando, es lo que quiero decir, intelectualmente a estas posturas del movimiento moderno, donde se expresaba la necesidad de hacer una arquitectura franca, sin ornamentación, lo habíamos dicho en la primera mitad. Y entonces a mí me parece que él un poquito dice, está bien, ¿hasta dónde podemos llegar? Como tú dices al principio de la presentación tuya anterior, dice, él nunca responde a qué quiere decir con su título que un hogar no es una casa. Y a mí me parece, quizás la sintaxis yo la arreglaría y la cambiaría por una casa no es necesariamente un hogar. A mí me parece que el escrito se contesta solo. Esa es mi opinión propia. Yo creo que no estamos ante un ser moderno necesariamente ya en 1965, sino estamos quizás ante un intelectual postmoderno. Es la impresión que a mí me da. En el sentido de que yo creo que él deja para que nosotros contestemos por qué el título. Y quizás a mí me parece que él es una especie de reflexión de que hasta dónde lo puedes llevar si lo que tú dices que la casa es para mantener la vida, pues podemos reducirla al grado de que casi no haya casa, el on house, como él le llama, la no casa, ¿verdad? Pero
Entonces, es posible esa no casa llamarla o sentirla como hogar. Esa es la lectura que yo le doy. A mí me parece que dice, bueno, pues vamos a seguirle quitando y vamos a quedarnos con lo básico. Y entonces, cuando nos quedemos con lo básico, que sea la mecánica sosteniendo una estructura básica, un bubble de transparente, plástico, podemos tener una casa. Ahora, no lo pregunta porque es un postmoderno, es mi opinión. Estamos ante un postmoderno y los postmodernos sabemos que hacen las preguntas pero no las contestan. No la pregunta, no la responde porque deja que cada uno de nosotros lo respondamos. Como, ok, Claro. podemos llegar a esto, pero queremos aspirar a esto. Es la pregunta, queremos aspirar a esto. ¿Podemos hacerlo? ¿Lo queremos hacer? Es la interpretación que yo le doy. Pero nada, te dejo con ese pensamiento y te dejo obviamente con el tiempo para que continúes con tu presentación. Claro, fíjate, es bien interesante lo que mencionas sobre si realmente él es un postmoderno, porque este ensayo se publica en el 65, pero un año después se publica el libro de Robert Venturi, Complejidad y Contradicción en Arquitectura, ¿no? Que es como otro manifiesto de la posmodernidad, ¿no? Y que Y lo hemos discutido en este programa, sí, sí. exacto, precisamente. Y curiosamente, jamás o al menos nunca en los libros de Banham he escuchado a referirse mucho a Venturi, pero ciertamente él visualiza otro camino que tal vez Robert Venturi y Denise Scott Brown visualizan para esta posmodernidad. Una que es más centrada en una tipología de edificio que él cree que esa es la vertiente correcta de esta evolución, introducción de la máquina, ¿no? En la arquitectura. Am, pero quisiera mostrar una imagen que creo que lo ejemplifica muy bien. Esto es un collage por el arquitecto Harry Way que lo publicó en 2014. Esto es una imagen de una tesis. Pero ejemplifican muy bien estas ideas de a qué se refiere Banham con la introducción de estas tecnologías, ¿no? Que él dice, Norteamérica es el lugar particular para esto, ¿verdad? Él dice, bueno, hay una compatibilidad entre el aseo, ¿verdad? La sanidad y esta arquitectura moderna que ciertamente en Europa no se puede dar en su momento histórico, pero sí en los Estados Unidos. Imagínate, él describe a Norteamérica, Estados Unidos, como una cultura del Kleenex y el Lysol, ¿no? Que llegan a tal punto de sanidad que es parte, está arraigada a su cultura, ¿no? A nivel social. Sí, Eh, es una obsesión por sí, la limpieza y cada vez sí. más, lo estamos viendo cada vez más. Definitivo. Y curiosamente, Bana en el ensayo identifica, mira, los norteamericanos no hacen arquitectura, ¿verdad? Él lo dice y cito, ellos hacen un cascarón vacío carente, ¿verdad? De poder controlar el confort a través de la arquitectura. Necesitan de estas máquinas para poder condicionar su entorno del interior. Am, Ciertamente Banham nos lanza al inicio, en la primera oración de la introducción, ¿no? Que nos presenta esta idea de la casa como esta estructura domesticada por la tecnología, pero nos detalla esta lista, una amalgama tecnológica de plomería, chimenea, ductos, hornos, refrigeradores, calentadores, etcétera, pero nos lanza, o al menos nos obliga a nosotros a formular una pregunta, ¿verdad? Que cuando nuestros hogares, nuestras casas, ¿verdad? Contienen tantos servicios que el propio hardware podría sostenerse por sí solo, sin la ayuda de la casa. La pregunta obligatoria es ¿por qué tener la casa para empezar, ¿verdad? ¿Por qué tener la casa para poder sostenerlo? De ahí, si me permites, dos cositas, Sí. dos cositas. Uno, que no vayan a creer nuestros oyentes que yo me hago eco de la expresión de Banham de que en Estados Unidos no se hace arquitectura. Sí se hace, se ha hecho excelente arquitectura. Yo lo que sí comparto con Banham es que la arquitectura de los espacios fluidos que se proponen en los Estados Unidos, que no necesariamente es común para Europa, donde los espacios son mucho más por compartimento, Ujú. hace la arquitectura americana más dependiente de su mecánica para lograr el confort. Y entonces, si necesitas espacios cálidos o necesitas espacios
frescos para mantener esos espacios en la zona de confort, necesitas una mecánica mucho más compleja, mucho más sofisticada que la que necesitas para espacios más divididos, más en compartimentos, más controlados como son los espacios europeos. O sea que es por eso que esta teoría se tiene que dar dentro de la cultura, esta propuesta teórica o utópica, debo decir, se tiene que dar dentro de una cultura particular. La cultura americana ciertamente es la que es. Además, la asepsia, que es una de las virtudes o características que se identifican en la cultura americana, viene acompañado del encierro, viene acompañado de esta mecánica que te va a encerrar y te va a proteger el espacio. O sea que aquí es que quería explicar esto porque aquí es que esta mecánica va creciendo, 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 creciendo hasta el punto que dice, bueno, pudiera ser ella misma la misma envoltura y pudiéramos olvidarnos de la envoltura, aún la envoltura mínima Claro. del movimiento moderno que llega a ser casi nada en ejemplos como la casa de Glass House o la casa de cristal de Philip Johnson, que también la usa como ejemplo. Pero aun cuando es así de mínima, todavía dice se puede hacer menos que eso. O sea, Claro. Es curioso porque él hace mención también, en adición a Philip Johnson, a Buckminster Fuller, ¿verdad? Que es un arquitecto también pensador, intelectual norteamericano. Am, que inclusive él lo cita en su pregunta famosa, Madame, ¿usted sabe cuánto pesa su edificio? Exacto. O sea que hay algo de esta introducción o este reemplazo de la arquitectura, que ya no necesitamos la casa física, ¿no? Sino que el mismo componente mecánico se puede diseñar, tiene medidas, tiene sus componentes para poder controlarse. O sea, hay un dominio total de los componentes de esta arquitectura, ¿verdad? Y claro, él hasta contempla la idea de la gravedad, ¿no? Pero eso significa que para Banham, estos famosos slogans que son parte intrínseca de la propaganda moderna, como la forma sigue la función, ocultar la estructura, la idea de firmeza, comodidad, deleite, la verdad de los materiales, se va modificando, ¿verdad? O inclusive disipándose, ¿no? Y ciertamente este Banham propone unhouse, la no casa, ¿no? Pero no solamente propone una nueva expresión de esta no casa, también nos provee lo que él llama el paquete estándar de vida, ¿no? Que si la tecnología es lo que nos sustenta, pues entonces dentro del contexto de la cultura norteamericana, pues no solamente reemplaza la casa, también se puede mover. O sea que hay una idea de llevar a cabo o casi que encarnar la idea de esta cultura americana de los caballos de fuerza, ¿no? En donde si es cierto que podemos estar en cualquier parte, nos podemos mover, pues entonces el territorio y el espacio del territorio se puede repensar y casi que la tecnología nos vuelve a este estado neonatural que el mismo François Delegret dibuja siluetas, las formas de Rainer Banham y de él mismo desnudas, ¿no? Eh, o sea que esto es estar nuevamente en tratar de desarrollar un origen de la arquitectura, Claro, pero no. claro, claro. Es el espacio entendido desde muchos ángulos y no solamente, fíjense cómo el espacio, que es uno de los commodities más importantes, como yo siempre digo, uno de los commodities, después del tiempo, el espacio, y después del espacio, la luz. El espacio es un commodity bien importante, sobre todo en la cultura americana, pero el espacio entendido en dos formas. Uno, el espacio que yo habito y otro, el espacio que yo puedo conquistar. Son los pioneros, es parte de la cultura americana, es la ocupación, la conquista del territorio, etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, pues vamos a hacer estas casas portátiles, vamos a ponerlas en cualquier sitio, vamos a conquistar y vamos a disfrutar de un espacio que es todo nuestro, que es este espacio natural. Pero adelante. Exacto, o sea que a mí lo que me fascina de este dibujo que se llama The Environmental Bubble, la burbuja medioambiental, es que, sabes que la idea de la arquitectura como estructura que te protege,
¿verdad? Que desarrollan todo un discurso de protección, se reemplaza por una estructura neumática, o sea, una membrana, ¿no? Que te protege de unas condiciones, pero mantiene el confort, ¿verdad? O al menos la atmósfera y la ecología interior. O sea que, en términos, ¿cuál es la implicación del discurso arquitectónico? Que a nosotros los arquitectos nos encantan los discursos, ¿dónde vienen las ideas? O sea que si tenemos la idea desde el siglo XVIII y siglo XIX, estamos construyendo dónde surge, dónde viene la arquitectura, como lo es el Primitive Hut, o caseta de campaña, la casa primitiva, con Marc-Antoine Laurier en el siglo XVIII, inclusive Eugène Viollet-le-Duc en el siglo XIX. Claro. Banham proyecta este origen hacia el futuro, no de tratar de resolver el pasado del origen, ¿verdad? O sea que en vez de utilizar los materiales de la naturaleza, Banham dice, no, la tecnología produce nuestro nuevo espacio natural. No sé si tienes alguna reacción sobre estas No, la tres misma ideas. reacción. Primero voy a hacer un comentario que puede ser un poco chocante en cuanto a la figura que se muestra desnudo de Legret y Banham dentro de la burbuja. Hay un mensaje ahí también, es la desnudez de todo, o sea, es la franqueza en todo, no solamente en la arquitectura, sino en la cultura misma. Yo creo que debemos de enfatizar en qué momento se escribe esto. 1965, pleno movimiento hippie, estamos hablando de un mundo que está liberándose, saliéndose del closet, haciendo propuestas realmente revolucionarias a todo lo establecido. Y esto es parte de esa cultura y no podemos olvidarnos. Estamos retando todo el establishment, estamos retando todo lo que existe y estamos diciendo se puede hacer diferente. Ujú. Adelante. Sí, fíjate, algo que quería añadir, que es curioso, la lectura que hace Banham sobre nosotros volver a la naturaleza. Él de cierta forma con este dibujo de la burbuja medioambiental nos está diciendo, mira, nosotros podemos equipar a la naturaleza, en vez de esta noción de amueblar los espacios, ¿no? Y esa idea de equipar el espacio, eso es un término corbusiano, eso es de Le Corbusier. Él cuando Sí. miraba los espacios, él no decían que estaban amueblados, estaban equipados, o sea que todos los componentes de ese interior son hacedores espaciales, pero también actúan en el performance, ¿verdad? En la ejecución, ¿no? Del espacio mismo. Y claro, Banham, casi que una de las implicaciones o las preguntas subsiguientes es que, what's next? ¿Qué es lo siguiente? Y él intenta en libros subsiguientes, ¿verdad? A causa de este ensayo, a identificar la megaestructura como esa nueva tipología que es muy diferente a las actitudes de otros arquitectos postmodernos, ¿no? Que desarrollan inclusive esta arquitectura que está invadida por la tecnología y por la máquina, llega al nivel y a la escala del territorio y empiezan a cambiar, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra relación con la ecología? Esto es como van anticipándose a una condición post-humanista, ¿no? Y una condición del antropoceno, que es nuestra intervención hacia la naturaleza. O sea que, claro, con la aplicación de tecnologías. Sí, yo Pero, no, yo no sé si a ti, no sé si al ver estas gráficas, a ti no te viene a la mente y no te recuerda un poquito el centro Georges Pompidou de Renzo Piano, que va a ocurrir unos años posteriores, en los años 70, pero que ciertamente es un rescate de alguna de estas posturas con una expresión franca de toda la mecánica, un edificio ciertamente muy controvertible, claro. sobre el cual hubo mucha opinión, pero que ciertamente no se puede negar que es un edificio Claro. muy necesario en la historia de la arquitectura. Y es un poquito una reproducción de algunas de las ideas o una Ujú. aplicación de algunas de las ideas de Branham.
Claro, oye, hay historiadores que han argumentado que, mira, Bannon establece las ideas de la arquitectura high-tech, ¿no? Y el Pompidou realmente cae en esa categoría junto con Richard Rogers y Renzo Piano, claro. Ciertamente mencioné a Fuller, ¿verdad? Esto es otro ejemplo sobre el impacto de estas megas estructuras, ¿no? Que están compitiendo con la escala del territorio a un nivel urbano. O sea, aquí tenemos a Fuller proponiendo un domo cubriendo parte de Manhattan para poder controlar las temperaturas. O sea, ese es el tipo de inquietud, ¿no? que quiere tratar de extender Banham hacia nosotros, hacia el futuro, ¿no? Oye, Así que, Jesús, aquí nos quedamos en sí, Mr. Fuller y yo creo que dejamos el apetito abierto para nuestro próximo programa. Esta mitad se terminó y con esto se termina el programa, pero ciertamente te tengo que agradecer el que hayas acompañado toda tu participación de estas gráficas tan importantes y que hayas traído a la atención un escrito tan corto pero tan controversial como A Home is Not a House, que invito a todos a buscar. Es bien fácil encontrarlo en el internet, es corto. No puedo decir que sea fácil leerlo o entenderlo, pero quizás después de haber escuchado este programa les ayuda a todos ustedes a entenderlo mejor. Sin más nada, Jesús, el tiempo se nos ha terminado. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Gracias por haber aceptado el reto de ser el comoderador del mismo. Estaremos la próxima semana con temas relacionados y muy interesantes a estos que estamos comenzando a discutir hoy. A todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros durante esta hora y cuento con ustedes la próxima semana. Yo soy el arquitecto Luis Badillo Lozano. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.